Tal como se ha estado avisando, en la mañana de hoy vamos a iniciar una breve serie de estudios sobre el tema del Día del Señor y su relevancia para la vida del creyente hoy. Estuve revisando notas viejas y la última vez que predicamos acerca de este tema en la iglesia fue a finales de 1998, principios de 1999. De ahí la necesidad de volver a refrescar este asunto, sobre todo tomando en cuenta a todos aquellos que han venido al conocimiento del Señor en los últimos 12 años. Ahora, yo debo reconocer que este es un tema polémico. No todos los grupos cristianos están de acuerdo en la relación que guarda el Día del Señor en el Nuevo Pacto y el cuarto mandamiento en el Decálogo. Y mucho menos cómo ese día debe ser observado por los creyentes hoy. Sin embargo, yo quiero aclarar de entrada al iniciar esta serie que yo no pienso predicarla con un tono polémico. No es mi intención predicar esta serie en un tono polémico, sino más bien devocional. Con esto quiero decir que aunque tendremos que considerar argumentos bíblicos, argumentos teológicos relacionados con este tema, mi intención primaria como pastor es motivar a los creyentes a crecer en su amor a Dios, a crecer en su deleite en Dios, a desarrollar un mayor gozo y alegría en Dios al hacer uso de los medios que Dios ha establecido para eso. Por otra parte, y para no crear falsas expectativas, esta serie sobre el Día del Señor será breve. Y por lo tanto yo no pretendo hacer un estudio exhaustivo del tema, de manera que algunos aspectos importantes de esta doctrina bíblica no podrán ser abarcados. En los últimos años he dedicado una buena parte de mi tiempo a estudiar este tema. Un tema que ha traído mucha controversia en los últimos años, aún en contextos de iglesias reformadas. Y la razón por la que hemos dedicado tanto tiempo a estudiar este asunto antes de venir a predicarlo a la iglesia es porque los pastores queremos estar completamente seguros de que no estamos cargando vuestras conciencias con cosas que Dios no ha mandado. Pero por otra parte, tampoco queremos guiarlos a desobedecer cosas que Dios sí ha incluido en su palabra como parte de su buena y perfecta y santa voluntad. Habiendo hecho estas aclaraciones, yo les pido por favor que vayan conmigo al libro del Génesis. Libro del Génesis, capítulo 1, Vamos a leer algunos pasajes de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Queremos ubicar esta doctrina en su contexto histórico y teológico correcto. La Biblia se fue revelando en la historia de la redención por parte. Nosotros encontramos algunas cosas en embrión en el Antiguo Testamento que se desarrollan más plenamente en el Nuevo. Así que tenemos que empezar por el principio. Si perdemos de vista la intención original de Dios al establecer un día de reposo, es muy probable que nos extraviemos en el resto del camino. Y por eso quiero comenzar por el principio. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y
sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. He aquí la narrativa de la creación. Una narrativa que a primera vista puede parecer muy sencilla, pero donde encontramos algunas de las enseñanzas más fundamentales acerca de la naturaleza del hombre y acerca de nuestro propósito en la creación. Lo primero que nosotros encontramos aquí en este texto que acabamos de leer es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Niños, ¿qué significa que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? Bueno, significa sencillamente que hay algunos aspectos en los que nosotros nos parecemos a Dios. Así como tú te pareces a papi o a mami en algunos aspectos, bueno, nosotros en algunos aspectos nos parecemos a Dios. Dios tiene características que Él no comparte con el hombre. Por ejemplo, Dios es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo. Pero hay algunos aspectos en los que nosotros nos asemejamos a Dios. Por ejemplo, Dios tiene intelecto, Dios piensa, nosotros también tenemos intelecto, nosotros también pensamos. Dios tiene una voluntad racional. Eso significa que Dios no actúa por impulso, que Dios no actúa simplemente por intuición. Nosotros tampoco deberíamos actuar por impulso o simplemente por intuición como hacen los animales. Nosotros tenemos sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos porque Dios tiene conciencia de sí mismo. Nosotros tenemos la capacidad moral de distinguir lo bueno de lo malo porque nuestro Dios es santo. Todos esos aspectos forman parte de la imagen de Dios en nosotros. Pero el hecho de haber sido creados a imagen de Dios significa otra cosa muy importante. Y es que nosotros fuimos creados con el propósito primario de darle gloria a Dios a través de nuestras vidas. Y aunque el texto del Génesis no dice explícitamente que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, eso está incluido en el hecho de haber sido creados a su imagen. Padres, déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que uno de tus hijos o de tus hijas es brillante haciendo algo, ya sea tocando un instrumento musical, ya sea razonando. Él es bueno en eso. Y un amigo tuyo que ve a tu hijo lo bueno que es, dice, de tal palo, tal astilla. Esta persona no solo está alabando a tu hijo, indirectamente también te está alabando a ti, porque está diciendo, eso en lo que tu hijo es bueno, es algo en lo que él se parece a ti. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, el hombre fue creado originalmente con el propósito de provocar admiración hacia Dios en aquellas capacidades y rasgos de carácter en los que nos parecemos a Él. En palabras más simples, si el pecado no hubiese entrado en el mundo, todos los seres humanos habríamos reflejado a Dios a través de nuestro carácter, a través de nuestras obras. Y como no habrían idólatras en el mundo, todos daríamos gloria a Dios al ver el reflejo de su hermosura en la vida de todos los demás. O sea, nosotros diríamos definitivamente, de tal palo, tal astilla.
Lo segundo que nosotros encontramos en estos textos que acabamos de leer es que Dios le dio al hombre un trabajo que hacer desde el mismo día en que fue creado. Génesis 1:28, enseñoread, creced y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso también es parte de la imagen de Dios en nosotros. Nosotros fuimos creados por un Dios que obra. Nosotros fuimos creados por un Dios que actúa. Y por lo tanto, nosotros tenemos el deber de imitar a Dios, obrando y actuando para su gloria. Ahora bien, ahora traigo una pregunta sumamente importante con respecto al tema que vamos a estar tocando a partir de hoy. ¿Debía el hombre trabajar sin descanso los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año? ¿O estableció Dios un patrón desde el principio de trabajo y descanso que el hombre debía seguir? Esa es mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Le da un trabajo. La pregunta es, ¿presuponía Dios que el hombre debía trabajar los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, sin seguir un patrón de trabajo, descanso, trabajo, descanso? Bueno, para responder esa pregunta, ahora volvamos a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay dos cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención: el ejemplo de Dios y la declaración de Dios. Veamos en primer lugar el propósito original del día de reposo, ejemplificado en la persona de Dios. Dice en el versículo 2 que Dios reposó el séptimo día de haber iniciado su obra creadora. Y lo mismo repite en el versículo 3. Y en ambos casos la palabra hebrea que se usa para reposo es Shabbat. ¿De dónde viene nuestra palabra Shabbat o sábado? Que literalmente significa cesar. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios estaba cansado después de haber hecho las estrellas, los planetas, el sol, los animales, las plantas, y Dios estaba necesitado de tomar un recreo. Nos dice en Isaías 40:28 que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es el Todopoderoso. Él no tiene necesidad de tomar vacaciones. Él no tiene la necesidad de recrear sus fuerzas, porque sus fuerzas nunca se agotan. Tampoco significa que Dios en ese séptimo día entró en un periodo de inactividad. Muchos años más tarde, el Señor Jesucristo sanó a un paralítico el día sábado. Los fariseos atacan al Señor porque pensaban que Él estaba violando el cuarto mandamiento. Y Cristo se defiende diciendo, desde aquel día mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De paso, Cristo está aquí equiparándose a Dios. Y los fariseos lo entendieron así. Porque dice en el versículo 18 que ahora con más razón querían matar a Cristo. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que se hacía igual a Dios. Ellos lo entendieron perfectamente. Ahora, noten lo que Cristo está diciendo. Mi Padre hasta ahora, es decir, desde aquel séptimo día hasta ahora, mi Padre está trabajando y yo también. Dios continúa preservando el mundo que Él creó. Dios continúa interviniendo en la historia del hombre a través de la providencia. Dios continúa llevando adelante su plan soberano de redención. Así que nuestro Dios no está inactivo sentado en el cielo. ¿Cuál es entonces el significado de este reposo sabático de Dios? ¿Por qué reposó Dios el día séptimo de haber iniciado el proceso creativo que se nos narra en el primer capítulo del Génesis? Por 4 razones.
En primer lugar, para declarar a través de ese cesar que su obra creadora había sido completada. Dice en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esta frase resume todas las cosas que fueron creadas desde el primer día de la creación hasta el sexto día. Al reposar ese día, Dios declaró que su obra creadora había sido completada. Como dice un comentarista, desde entonces ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo, ninguna especie de animales ha sido formada, ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada, ni ninguna añadida. La obra de creación como tal había llegado a su fin. En segundo lugar, Dios reposó el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción, de deleite en todas las cosas que Él había creado. En Éxodo capítulo 31, versículo 17, el Señor le dice a Moisés acerca del día del reposo: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahora, lo interesante de ese pasaje es que la palabra que Reina Valera, nuestras versiones en español, traducen como reposó, no es la palabra sabbat. Es la palabra hebrea ginafesh, que significa literalmente refrescarse, reanimarse. Y por supuesto, tenemos que entender que Dios está hablando en un lenguaje apto para que nosotros podamos entenderlo. Pues no es que Dios está tan agotado y exhausto que necesita reanimarse. Pero eso es lo que la palabra significa. De hecho, en Éxodo 23:12 aparece esa misma palabra traducida como refrigerio. Refrigerio. ¿Saben lo que Dios está haciendo aquí? No deja de maravillarme ver el amor de Dios aún en esas cosas. Dios nos está abriendo su corazón. Dios nos está diciendo, nos está dando a conocer el deleite, la satisfacción que Él experimentó cuando vio su obra maestra. Terminada, tal cual Él la había planificado. Él sintió deleite y satisfacción. Noten lo que dice inmediatamente antes en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que ese reposo sabático de Dios fue para Él. Capten eso, por favor, se los ruego, se los suplico. Ese reposo sabático para Dios fue un tiempo de placer, un tiempo de satisfacción, un tiempo de deleite. ¿Alguna vez tú te has embarcado en una tarea difícil y llegas al final y tú ves lo que has podido hacer? Tal vez te pasaste días y días amaneciendo en claro, y de repente esa satisfacción del trabajo bien hecho. Eso fue lo que sintió Dios. En tercer lugar, al reposar en aquel día, Dios mostró a nuestros primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre si permanecía en obediencia. Dios le mostró a Adán y a Eva que si ellos permanecían en santidad, si ellos no lo desobedecían, si el pecado no hubiera entrado en el mundo, Adán y Eva habrían entrado en ese reposo eterno sin pasar por la experiencia de la muerte. De ese modo, ese reposo sabático de Dios era una figura, era un tipo del reposo eterno que aguarda a los creyentes cuando todo sea consumado. Esa es una de las enseñanzas que encontramos en Hebreos, capítulo 4, los versículos 1 al 10. Allí se relaciona el reposo de Dios, el séptimo día, se cita en el versículo 4, con el reposo eterno que Él ha preparado para su pueblo. En cuarto lugar,
Dios reposó ese día para establecer un patrón que el hombre creado a su imagen, el hombre creado a su semejanza, debía imitar en el uso de su tiempo. Mis hermanos, Dios pudo haber creado el mundo en un segundo, en una milésima de segundo. Para Cristo no fue ningún problema en aquel milagro de los panes y los peces, bendecir 5 pedazos de pan, unos cuantos peces y alimentar a más de 5,000 personas. En un instante, Cristo hizo eso. En un instante convirtió el agua en vino. Dios pudo haber dicho, sea la creación y ya, eso era suficiente. Pero Él escogió hacerlo en 6 días. No en 7, no en 8, no en 2, no en 3. Él decidió hacer el mundo en 6 días. Y el 7º día reposó. Y como hemos dicho ya, Dios no cesó de hacer su obra en ese día porque necesitara descanso. ¿Saben por qué Él lo hizo? Porque tú y yo necesitamos descanso. No es Él el que lo necesita. Somos tú y yo. Por eso es que el Señor dice en Marcos capítulo 2, versículo 27, que el día de reposo fue creado por causa del hombre. El día de reposo fue creado en favor del hombre, para beneficio del hombre, no para beneficio de Dios. De hecho, ese es el mismo argumento que usa Dios al promulgar el 4º mandamiento del Decálogo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué, Dios? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Está claro? Este es el patrón, mis hijos, que yo quiero que ustedes trabajen 6 días. ¿Por qué? Porque yo lo hice así. Y ustedes fueron creados a mi imagen. Ustedes fueron hechos para imitarme. Ahora, el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios reposó en el día 7º, lo bendijo y lo santificó. Eso es lo que dice el texto. Hay una conexión evidente entre el 4º mandamiento y Génesis capítulo 2. De paso, esta puede ser la razón por la que Moisés, al escribir Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, enfatiza en una forma muy evidente el 7º día. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué entenderían los judíos que fueron libertados de la esclavitud en Egipto, que oyeron la ley de Dios promulgada en el Sinaí? ¿Qué entenderían cuando leyeran ese pasaje de Moisés en Génesis 2? Que no había ninguna relación entre una cosa y otra. ¿Qué entenderían los judíos? Entenderían que el día de reposo no nace en Éxodo 20. Entenderían que ese día de reposo está conectado de alguna manera, recuérdense que aquí yo estoy hablando de una doctrina en embrión. Esto tiene que ser desarrollado, esto es como un caso policial. Si los policías, que a ellos les gusta mucho ver películas de detectives, si el policía llega, o el detective llega, y encuentra a la víctima en el piso con un puñal en el corazón, una puñalada en el corazón, el hecho de que José esté en la escena del crimen no lo hace el culpable. Ahora, si encima de eso las huellas digitales de José están en el arma homicida, ya la cosa se complica. Y si encima de eso José es el beneficiario del testamento del fallecido, entonces la cosa se complica mucho más. En un caso, una sola evidencia no basta. Nosotros tenemos que ver el cúmulo de evidencia. Pero mi pregunta es, hasta ahora, hasta lo que hemos visto, porque estamos apenas comenzando este estudio, el judío que leía Génesis 2, 1 al 3 y que oyó la ley de Dios en el Sinaí, ¿no iba a conectar esas dos cosas? Resumiendo, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos dicho, primero, que este reposo sabático es una declaración de que la obra creadora de Dios había sido completada.
En segundo lugar, es una manifestación de su deleite y satisfacción ante todo lo que él había hecho. En tercer lugar, que es un tipo o figura del reposo eterno que Dios ha preparado para su pueblo. Y en cuarto lugar, que es un ejemplo que el hombre creado a su imagen debe imitar. Ahora, Dios no se limitó a darnos un ejemplo por medio de su reposo sabático, sino que Él también expresamente da dos declaraciones en Génesis 2 acerca del día de reposo. En primer lugar, Dios bendijo ese día. Dios bendijo esa porción de tiempo, dice en el versículo 3. ¿Y eso qué significa? Miren, mis hermanos, yo me temo que tantas personas usan la palabra bendición tan a la ligera que fácilmente nosotros podemos perder de vista las implicaciones de ese acto de Dios aquí bendiciendo el séptimo día. Dios te bendice, que Dios te bendiga. Eso es una cosa que decimos, eso ya en el pueblo evangélico y fuera del pueblo evangélico se ha convertido hasta como en un saludo. Dios te bendiga es igual a hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que de paso es usar el nombre de Dios en vano, de paso. ¿Qué significa que Dios bendijo el día de reposo? El doctor Ian Campbell nos da una buena idea aquí. Dice, el significado de la palabra bendición, no aquí solamente, sino en cualquier otro lugar de la Biblia, el significado de la palabra bendición puede ser determinado comparándola con la palabra opuesta, maldición. Ser maldito de Dios. ¿Qué significa? Bueno, significa estar fuera de su favor, significa tener a Dios de enemigo, significa no tener la amistad de Dios, significa estar bajo el justo juicio de Dios. ¿Qué significa entonces estar bajo la bendición de Dios? Bueno, estar bajo la bendición de Dios implica tener una relación especial de amistad con Él, significa disfrutar de su favor, de su buena voluntad. Cuando Dios bendice algo, está declarando su favor sobre lo que Él ha bendecido. Y ahora escuchen, eso a su vez trae como resultado que se cumpla el propósito de Dios en aquello que Él ha bendecido. Pastor, me perdí. Ok, déjenme ponerles un ejemplo. En Génesis 1:22, Dios bendijo a los animales. Miren lo que dice. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fíjense, en ese texto Dios establece claramente que era su propósito que los animales llenaran la tierra. Eso está claro, ¿verdad? Niños, lo vieron en el pasaje, yo quiero que todos aquí lo vean. Aquí dice, Dios quiere que los animales llenen las aguas, los cielos, la tierra. Ese era su propósito. Ahora, para que los animales se reprodujeran y se llenara el cielo de aves y hubiera muchos animales en la tierra y en el mar, varias cosas tenían que pasar. El proceso procreativo de los animales tenía que darse. Bueno, lo que estamos diciendo es que por medio de su bendición, Dios estaba capacitando a los animales con el deseo de procrearse y la habilidad para hacerlo, para que ese propósito se cumpliera. O sea, no es simplemente decir, multiplíquense. No. Dios los bendijo y dijo multiplíquense. Al bendecirlos, Dios estaba poniendo en los animales el deseo de procrearse. Dios estaba poniendo en los animales el que pudieran procrearse y de esa manera cumplir su propósito, que era llenar la tierra.
Lo mismo pasa con el hombre. Dice en el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios con su bendición no solamente le dio al hombre la capacidad de procrearse, Dios le dio inteligencia para enseñorearse sobre la tierra, y todo eso fue parte de su bendición. Lo que estoy diciendo es que las bendiciones de Dios no son como las nuestras. Yo pudiera pararme aquí y expresar ahora mismo una bendición sobre todos ustedes. Pero primero puede ser que yo lo diga simplemente por costumbre, no porque en realidad yo quiero que Dios los bendiga. Y en segundo lugar, yo puedo querer de corazón que Dios les muestre su favor, pero yo no tengo el poder para hacer que ocurra lo bueno que yo pido por ustedes. Yo no tengo ese poder, yo no tengo esa capacidad, pero Dios sí la tiene. Dios sí la tiene. Miren, hermanos, cuando es Dios que bendice, Él está expresando un sincero deseo de dar su favor sobre eso que Él ha bendecido. Y en segundo lugar, Dios tiene el poder para derramar su favor sobre aquello que Él ha bendecido. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, y ¿saben qué pasó? La tierra se llenó de hierba verde. La palabra que Dios pronuncia tiene poder creativo. La mía no, ni la tuya tampoco. Y ahora hay un afán de algunas personas que creen que como la palabra de Dios tiene poder creativo, la palabra del hombre también. ¡Reclámalo en el nombre de Dios! Mire, usted puede pararse allá afuera y decir, ese jaguar va a ser mío, ese jaguar va a ser mío. Y ese jaguar no va a ser suyo. Fájese a trabajar y cómprelo. Usted no tiene ese poder. Usted no tiene ese poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, dice en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra de Dios hace lo que Él quiere. Así que cuando Él bendice, Él imparte el favor que promete. Y Dios bendijo el día séptimo. ¿Qué implica eso? Que Dios invistió este día de un favor especial. La pregunta, la gran pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿para beneficio de quién? Fíjense, Dios bendijo una porción de tiempo. La pregunta es, ¿para beneficiar a quién? Dios está diciendo, yo voy a poner mi favor sobre esa porción de tiempo. ¿Quién es el beneficiario de ese contrato? ¿Quién es el beneficiario de esa bendición que Dios pronunció sobre el día de reposo? Pero antes de responder esta pregunta, yo quiero que noten algo en el relato de la creación. Hermanos, de verdad, yo estoy haciendo un esfuerzo y no quiero que se me pierdan. En Génesis 1, dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y yo creo particularmente que fueron días de 24 horas. No voy a discutir eso en este momento, pero Dios describe cada uno de esos días como mañana y tarde. Es un tiempo dividido entre mañana y tarde. Sin embargo, ese periodo de tiempo de 24 horas solo cuenta para nosotros, no para Dios. Ustedes durmieron bien anoche y se desayunaron. Miren, hermanos, yo no quiero con esto enredarnos. Pero esto que voy a decir ahora es tan importante. Nuestro Dios es eterno. Él existe, por decirlo de alguna manera,
en un eterno presente. Es por eso que en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando él se le presenta a Moisés, y Moisés le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Dios se revela como, yo soy el que soy. Él no dice el que fui, el que seré. Yo sé que yo ahora no soy como era hace 20 años. Si Dios me da vida dentro de 20 años, no voy a ser como soy ahora. En estos días mi esposa encontró una foto por ahí, cuando yo tenía 18 años, y de regalo me la amplió y me la puso en un marco. Yo la tengo en la sala de mi casa, para que todo el que va a casa vea una prueba y evidencia de que yo tenía cabello en esa época. Yo no soy el que fui, ni soy el que seré. Pero cuando Dios habla de sí mismo, Él dice simplemente, yo soy. Yo soy. El eterno presente. Dios no vive en el tiempo como nosotros. El tiempo es parte de su creación, lo mismo que el espacio y la materia. Y juntos el tiempo, el espacio, la materia, constituyen el escenario en el que los seres humanos desenvolvemos nuestra existencia. Pero Dios trasciende todo eso. Dios está por encima de todo eso. De manera, aquí llegamos al punto, que cuando Dios bendijo al día séptimo, indudablemente estaba pronunciando su favor sobre ese tiempo en particular para beneficio del hombre. No podía ser para beneficio de sí mismo. Como yo decía hace un momento, Dios pudo haber creado el mundo en un segundo, en un minuto, en una hora, pero decidió crear el tiempo, y dentro de ese tiempo creó un patrón cronológico de 7 días llamado semana. Y dentro de esa semana bendijo el día séptimo. Y muchos años después, en aquellas tablas de piedra que él escribió con su dedo y le entregó a Moisés en el Sinaí, Dios explica de manera explícita el significado de esa acción suya en el día séptimo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál día de reposo? ¿El de él en Génesis 2 o el que debe guardar el hombre en Génesis 20? En Éxodo 20, perdón. Es una pregunta capciosa. Fíjense qué interesante, un detalle. 6 días trabajarás. El texto que yo acabo de leer tiene la palabra reposo 3 veces. Noten esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese reposo es ¿de quién? Del hombre. Es del hombre, evidentemente. Tú tienes, dice Dios en los 10 mandamientos, tú tienes que reposar. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Quién? Dios. Entonces resulta que ahora Dios pasa del reposo del hombre al reposo suyo y termina diciendo, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? ¿El de él o el nuestro? Evidentemente los dos. Él está haciendo alusión a que por el hecho de haber bendecido el día de reposo en Génesis 2, es que él está bendiciendo el día de reposo en Éxodo 20. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, guarda el día de reposo, porque al principio de la creación yo bendije ese día y lo santifiqué. Ese día fue instituido para beneficio del hombre, no para beneficio de Dios, porque Dios está por encima de eso. Dios está por encima del tiempo mismo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Pero Dios no solo bendijo este día, Dios también lo santificó. En Génesis 2, no en Éxodo 20, Dios santificó ese día. Cuando la Biblia nos habla de algo que ha sido santificado, lo que quiere decir es que Dios separa eso, que de otro modo sería común y corriente,
para su uso personal, para su adoración, para su servicio. Por ejemplo, el templo de Dios en el Antiguo Testamento fue santificado junto con todo lo que había adentro. Eso hacía de ese edificio algo especial. Ese no era el lugar para hacer reuniones de negocios, por ejemplo. Ese no era el lugar para hacer deportes. Ese no era el lugar para que los reyes se reunieran a planificar la guerra. No, ese templo había sido apartado para Dios. Es por eso que cuando Belsasar, el rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor, tomó los utensilios del templo y los usó para celebrar una fiesta orgiástica, Dios lo vio como una profanación de algo sagrado y lo castigó. Hacer un uso común de aquello que Dios ha santificado es una profanación. Y Dios santificó el día de reposo. Él declaró que ese espacio de tiempo le pertenecía a Él. Nosotros vamos a ver más tarde, en otros sermones, lo que eso implica. Recuerden, yo estoy simplemente sentando la base, comenzando por el principio. Así que no se adelanten, porque la mente juega muchos trucos para que nosotros encontremos escapatoria y no nos sometamos a la voluntad de Dios. Entonces significa que el día de reposo no se puede hacer nada. Yo no he dicho eso. Eso lo estás pensando tú. O sea, no ridiculices el día de reposo para entonces justificarte a ti mismo. Espera que lleguemos ahí, porque no hemos llegado ahí. Lo único que yo estoy diciendo es que Él declaró en Génesis 2, y hermanos, de verdad, para mí está más claro que el agua, que ese tiempo, que es tiempo para el hombre, no para Él, porque Dios no vive en el tiempo. Ese tiempo es para el uso de Dios. Y pronunció una bendición para aquellos que usaran ese tiempo de esa manera. Yo creo que el mejor comentario de lo que significa esa acción de Dios es lo que dice en Isaías 58. Y yo no voy a entrar evidentemente en este texto hoy, pero es interesante el contexto de Isaías 58 porque se está hablando de las bendiciones del nuevo pacto aquí. Del nuevo pacto. Si ustedes leen el pasaje completo. Por ejemplo, unos versículos antes dice que los eunucos van a poder entrar en el templo en aquel día. ¿En cuál día? Los eunucos no podían entrar en el templo de Dios en el antiguo pacto, pero en el nuevo ya esa restricción no aplica. Y ahora dice Dios, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. En otro mensaje vamos a decir lo que eso significa. Ni haciendo, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una forma de pronunciar su bendición. Bien, mis hermanos, ¿qué aprendemos de lo que hemos visto hasta ahora? Solo hasta hoy. Bueno, en primer lugar, que el día de reposo tiene sus orígenes en la creación, no en el monte Sinaí, o en Éxodo 16. En Génesis 2, Dios estableció con su ejemplo un patrón para nosotros en el uso del tiempo. El hombre pecó, y vamos a ver el sermón que viene, qué pasó a partir de la caída y cómo llegamos a Éxodo 20, pero no nos adelantemos. Dios no hizo al hombre para que se dedicara a trabajar los 7 días de la semana sin ningún intervalo de reposo. Y si nosotros no interpretamos Génesis 2 como lo estamos interpretando, entonces, ¿en cuál pasaje del Génesis fue que Dios le dijo al hombre que no se pasara el día entero trabajando los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año? Y por supuesto, Dios tampoco quería que el hombre se pasara los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año ocupándose del jardín sin cultivar con tiempo de calidad una relación con Él, que lo creó para su gloria, para tener comunión con Él.
Eso no es saludable para el cuerpo, ni tampoco es saludable para el alma. Sabemos que hay cosas necesarias que no podemos dejar de hacer ni siquiera en el día del Señor. Pero el creyente que pone delante de sí el carácter esencial de este día sabrá guardarse de afanes innecesarios con tal de poder adorar a su Señor y tener comunión con Él junto a su pueblo en una forma especial y más intensa. En segundo lugar, y para mí lo más importante de este texto, de este estudio, aprendemos de este pasaje que el día de reposo fue instituido originalmente para beneficio y alegría del hombre. Dios bendijo ese día y lo santificó, enseñándonos de ese modo que en vez de ser una carga insoportable, ese día debería ser un deleite. Es un día de fiesta para el Hijo de Dios. Dios ha establecido ese día para que sea un tiempo de deleitosa comunión con Él. Un día de cada 7. Dios nos releva de las ocupaciones comunes y pasajeras en las que tenemos que estar ocupados el resto de la semana para poder deleitarnos en Él en una forma especial, para poder ocuparnos y deleitarnos en aquellas cosas que tienen valor eterno. Y yo me pregunto, hermanos, en serio, ¿debería ser esto una carga para un verdadero hijo de Dios? Me vino a la mente ahora algo que me sucedió hace unos años. Alguien me comentó que había oído a un pastor decir que los pastores no deben ofrendar. Si a él le pagan de las ofrendas de la iglesia, entonces él no debería ofrendar. Cuando yo oí eso, yo pensé, dos cosas. Pensé primero que los levitas diezmaban del diezmo. Pero en segundo lugar pensé, ¿y por qué tú me quieres quitar ese privilegio? Mis hermanos, ofrendar, ¿es un privilegio o es una carga insoportable? ¿Cómo tú ves el ofrendar? Y ese sí duele porque es dando dinero. ¿Cómo tú deberías ver el ofrendar si tú eres creyente? Dice Dios en su palabra que Él se goza con el dador alegre. El que dice, Señor, qué privilegio poder dar esta ofrenda para manifestar que todo lo mío es tuyo. Lo mismo con el tiempo. Es lo mismo con el tiempo. El hecho de ser relevado de muchas de nuestras preocupaciones terrenales para poder ocuparnos en Dios y en la gran salvación que Él nos ha otorgado, eso no debería ser una carga. Eso debería ser un deleite. Ah, pastor, lo que pasa es que hay mucha gente que ha hecho del día de reposo un problema. Eso es culpa de los fariseos del día de hoy. Pero no es culpa del mandamiento. Cuidado que a veces cuando la bañera está sucia, después de haber bañado al niño, tengan cuidado de no tirar el agua junto con el niño. Vamos a sacar el agua sucia, pero dejar al niño adentro. Los hijos de Dios aman estar con Dios. Los hijos de Dios aman escuchar su palabra. Los hijos de Dios aman tener comunión con Dios. Por eso deberían amar y anhelar el hecho de poder ocuparnos en estas cosas sin los impedimentos que encontramos en el resto de la semana. Ese tipo de gente que dice, yo no fui al culto, pastor, pero yo estaba en espíritu. ¿Pero por qué tú no viniste al culto? ¿Fue por una causa que te lo impedía? Pues yo no soy espiritista. Yo no le estoy predicando aquí a espíritus, sino a gente. Yo estaba en el espíritu. No, ven con tu cuerpo. A menos que una causa que tú puedas darle a Dios y Él la acepte, porque la invitación no es mía, es de Dios. Es de Dios. Ustedes se imaginan, hermanos, voy a hacer un chiste que hicimos a lo interno aquí en la oficina hoy, por algo que pasó. Ustedes se imaginan que un día ustedes vengan al culto
y uno de los pastores se para aquí y le diga, mire hermano, lo sentimos, el pastor Sugel no vino hoy, y él me avisó por qué no venía. Así que vamos pasando la hora y media cantando, porque yo no sé dónde está el pastor Sugel, no ha llamado ni nada. ¿Cómo ustedes lo verían? Honestamente. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Tú tienes la misma responsabilidad que yo de estar aquí. Yo para predicar y tú para oírlo. Porque Dios te convocó. Dios te convocó. Cuando yo estudiaba para el ministerio, yo estaba interno en una institución. Y solo nos permitían usar el teléfono 2 veces a la semana y solo por 10 minutos para llamar a la novia. ¿Usted se imagina eso? 2 veces a la semana y solo 10 minutos para llamar a la novia. Uno no bien había comenzado a saludarse y ya los 10 minutos habían pasado. Si alguien me hubiera dicho a mí, y tú tienes que llamar a tu novia 2 veces, pero no puede ser una. De verdad que yo lo hubiera visto como un loco. Es que para mí era una carga llamar a mi novia, yo estaba loco por llamar y que me dieran 10 horas para hablar con ella. Cuando yo no estaba en el instituto, sino en mi casa, yo recuerdo que mi papá a veces decía, ahí está Sugel leyéndole a Gloria lo que el viento se llevó, que es una novela un poco larga. Hablar con una persona que uno ama es un deleite. Si a mí me dicen, mira, de ahora en adelante tienes que estar un día entero con tu esposa, de cada 6, de verdad, sí, relevado de toda ocupación, para que tú te dediques a estar con ella. Entonces imagina un esposo que diga, y yo no puedo abrir mi computadora en ese día. Y la esposa diciendo, mira, que escúchame, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues mis hermanos, con mucha más razón, nosotros debemos ver el día del Señor como un tiempo deleitoso, no como una carga. Este es el parque que el Rey de los Cielos ha construido para encontrarse con nosotros una vez a la semana, en una forma especial. Este es el lugar en que nuestras almas son refrescadas después de una semana de trabajo y de lucha con el pecado. Este es el paraje en el que nos paramos a contemplar a lo lejos el reposo eterno que nos aguarda cuando nuestro bendito Señor y Salvador regrese en gloria. Esta es la posada donde los hijos de Dios se reúnen luego de una semana de separación para gozarse juntos en Dios, para alentarse y exhortarse mutuamente al amor y a las buenas obras, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Esto no tiene nada que ver con un ritual religioso, esto no tiene nada que ver con un conjunto de reglas opresivas. Aquí estamos hablando de comunión deleitosa con Dios. Aquí estamos hablando de esperar este tiempo con ansias. Con ansias. Habiéndonos preparado de antemano para hacer de este día un tiempo verdaderamente especial. Es por eso que con el día del Señor pasa algo muy curioso. El 4º mandamiento del Decálogo es el mandamiento más atacado del Decálogo. Bueno, de hecho es el único que es atacado del Decálogo, por lo menos en medios evangélicos. Sin embargo, hay algo curioso. Y es que cuando hay 2 creyentes verdaderos, que tienen diferencias doctrinales aquí y allá en lo relativo a este tema, a esta doctrina, pero ambos están creciendo en su amor y deleite en Dios. Ambos tienen en alta estima la iglesia y la palabra de Dios. ¿Saben qué? Muchas veces tienen más afinidad en la forma como usan su tiempo en el día del Señor que 2 creyentes que tienen la misma teología pero no tienen el mismo deleite. Qué curioso. Qué curioso. Por supuesto, hay domingos en que un verdadero creyente se siente indispuesto. Y por diversas razones, ¿sí?
y no puede experimentar el mismo gozo que ha tenido en otras ocasiones. Pero cuidado, cuidado, si eso es un patrón en tu vida, eso puede estar revelando una seria decadencia espiritual, o lo que es aún peor, que tú no eres cristiano. Y lo estoy diciendo muy en serio. Los creyentes verdaderos aman a Dios. Los creyentes verdaderos aman estar en comunión con Dios. Los creyentes verdaderos aman venir a escuchar su palabra predicada. Los creyentes verdaderos aman estar reunidos con el pueblo de Dios. Sí, yo supongo que muchos de ustedes tienen que tener muchas preguntas acerca de la práctica del día del Señor. Yo les pido que tengan paciencia, porque en el resto de esta serie vamos a responder algunas de esas preguntas. Pero mis hermanos, lo que yo quiero dejar como pastor de esta iglesia, lo que yo quiero dejar en tu corazón, lo que quiero dejar en tu mente, es que el amor a Dios requiere de tiempo. El amor a Dios requiere de tiempo, y es precisamente acerca de eso que se trata este asunto. Tiempo con Dios, con aquel que nos redimió de nuestros pecados para adoptarnos como hijos y tener comunión con nosotros. Recuerden, mis hermanos, que el mayor regalo de Dios al salvarnos es Él. Como dice John Piper en ese libro fantástico que terminé de leer anoche, Dios es el Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que nos da a Dios. Él es el gran regalo. No es ir al cielo, no es decir, ay, qué bueno será cuando yo esté en el cielo sin dolor, sin aflicción, sin problemas de salud, sin achaques. No, esa no es la gloria del cielo. La gloria del cielo es Cristo. Y Él nos redimió del pecado. Él nos redimió de las ataduras que teníamos, precisamente para rehacer en nosotros esa imagen de Él que quedó severamente dañada por el pecado, y para que ahora nosotros podamos entrar francamente a su presencia. ¿No es eso lo que dice Hebreos capítulo 10? Luego de hablar de cómo por un solo sacrificio Cristo ya nos redimió por completo, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena obra. Ahora escuchen: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El autor de Hebreos comienza a hablar de acercarse y termina hablando de congregarse. ¿Saben por qué? Porque es en la iglesia reunida donde Jesucristo prometió traer su presencia especial en medio de su pueblo. Hay algo que pasa aquí que no pasa en ningún otro lugar, y que nosotros debemos ver con los ojos de la fe. Así que no es una camisa de fuerza de la cual sería mejor librarse. Es una fiesta deleitosa de comunión y adoración, donde nosotros, mis hermanos, estamos ensayando lo que vamos a hacer en su bendita presencia por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, apenas hemos comenzado a hablar de este tema. Hay tantas interrogantes que pueden haber en el corazón de nuestros queridos hermanos. Pero, Señor, mi oración a ti como uno de los pastores de esta grey es que tú aumentes nuestro amor por ti. Es que tú aumentes nuestro deleite en ti, nuestra pasión por ti, nuestro gozo en ti, nuestra alegría en ti. Señor, que podamos cantar de todo corazón: descanso en ti, mi defensor y escudo.
Oh Señor, gracias porque tú eres nuestro reposo. Alabamos, bendecimos, exaltamos y bendecimos tu santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo. Amén y amén.